Durmió en la calle, fue traicionado, perdió a su familia y su nombre quedó manchado. Pero cuando todos lo dieron por acabado, sucedió algo que cambió el rumbo de las cosas. Antes de continuar con la historia, te invito a darle like al video y suscribirte para que no te pierdas ninguna de las fascinantes historias que te quiero contar. Sin más interrupciones, ponte cómodo y continuemos. La lluvia caía como si el cielo también hubiera decidido abandonarlo. Julián Ortega despertó con el frío metiéndosele en los huesos, envuelto apenas en un cartón húmedo, debajo de un puente del periférico. El ruido de los autos pasaba sobre su cabeza como un recordatorio cruel. El mundo seguía avanzando, aunque él se hubiera quedado atrás. Tenía 32 años, pero su reflejo en el charco parecía el de un hombre mucho mayor. Barba descuidada, ojos hundidos, manos temblorosas de hambre. «Otro día más», murmuró, sin saber si hablaba consigo mismo o con Dios. Alguna vez tuvo una casa, alguna vez tuvo una familia, incluso un futuro, pero esa vida parecía pertenecerle a otra persona, a otro Julián que ya no existía. Se levantó con dificultad y comenzó a caminar hacia el semáforo de siempre. Ahí, con un vaso de plástico roto, pedía monedas. No pedía mucho, lo suficiente para un pan, un café barato, algo que le recordara que aún estaba vivo. La mayoría lo ignoraba, otros bajaban la mirada, como si su miseria fuera contagiosa. «Ponte a trabajar», le gritó un hombre desde su camioneta de lujo. Julián apretó los dientes. Si supiera, si tan solo supieran que él sí sabía trabajar, que había tenido un empleo, que incluso había sido admirado, que su caída no fue por flojera, sino por una cadena de errores, traiciones y silencios que lo empujaron directo a la calle. Al mediodía, cuando el sol apenas lograba calentar el pavimento, una mujer se detuvo frente a él. Vestía sencillo, pero sus ojos tenían algo distinto. No lástima, sino curiosidad. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Julián», respondió él con la voz quebrada. «Aunque ya no importa». La mujer sacó de su bolsa una bolsa con comida y se la extendió. Antes de irse dijo algo que Julián no escuchaba desde hacía años. «No todos los que caen se quedan abajo». Julián la vio alejarse sin saber por qué esas palabras le dolieron más que el hambre. Porque en el fondo, muy en el fondo, todavía había una chispa, un recuerdo, una promesa que se había hecho a sí mismo la noche en que lo perdió todo. Esa misma tarde, mientras revisaba un bote de basura buscando algo útil, encontró un sobre viejo, arrugado, con su nombre escrito a mano. Su corazón se detuvo. Reconocía perfectamente esa letra. Era la letra de la persona que lo había llevado a la ruina. Y en ese instante, Julián no lo sabía, pero su vida estaba a punto de dar un giro tan brutal como inesperado. Julián abrió el sobre con manos temblorosas. Estaba sucio, manchado de grasa y humedad, pero el papel dentro seguía intacto, como si hubiera esperado años para llegar a él. Dentro había una sola hoja y una fotografía. La foto mostraba a Julián con traje, sonriendo frente a un pequeño taller mecánico. Su taller, aquel que había levantado con años de esfuerzo, desvelos y sueños compartidos. A su lado aparecía Roberto Salgado, su entonces socio y amigo de la infancia, el mismo que lo había traicionado. El pecho le ardió. Leyó la carta. «Julián, si estás leyendo esto, es porque tocaste fondo, y eso significa que yo también perdí. Te debo la verdad». Julián apretó la hoja con rabia. Recordó perfectamente aquella noche de hace 5 años. La policía llegando al taller, las acusaciones de fraude, las cuentas vacías, los clientes desapareciendo de un día para otro. Recordó a Roberto jurándole que todo era un error, y luego huyendo. Julián pasó meses intentando demostrar su inocencia, pero nadie quiso escucharlo. Su esposa, María Elena, dejó de creerle. Sus padres murieron sin saber la verdad. Y cuando el juicio terminó, él ya lo había perdido todo: dinero, reputación, familia.
Siguió leyendo. Yo falsifiqué los documentos. Yo moví el dinero. Yo dejé que te culparan. Las letras se le nublaron por las lágrimas. El cáncer me está matando, Julián. No me queda mucho tiempo. Vendí todo lo que robé y lo dejé a tu nombre. Julián soltó una carcajada amarga. ¿A mi nombre?, susurró. ¿Y de qué sirve un nombre que ya nadie respeta? La carta indicaba una dirección y una hora para el día siguiente. Roberto quería verlo. Quería confesarlo todo frente a un notario. Julián levantó la vista. El sol se escondía y la noche volvía a cubrir el puente. Durante años había sobrevivido sin esperar nada, pero ahora, por primera vez, el destino parecía tocarle la espalda, aunque no sabía si era para salvarlo o terminar de destruirlo. No voy a ir, se dijo. No puedo volver a creer. Pero esa noche no pudo dormir, porque había algo más que lo atormentaba. Si esa confesión salía a la luz, su vida podría cambiar, o podría reabrir heridas que jamás sanaron. Y en medio de la oscuridad, Julián tuvo que tomar una decisión que marcaría su futuro. El amanecer llegó sin pedir permiso. Julián seguía sentado, con la espalda apoyada en el concreto frío del puente, la carta doblada y desdoblada tantas veces que ya parecía a punto de romperse. No había dormido. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Roberto y el de María Elena alejándose con una maleta sin creer una sola palabra de sus explicaciones. ¿Y si es otra mentira?, se preguntó. ¿Y si solo quiere limpiar su conciencia? Pero algo dentro de él, esa chispa que creía muerta, no dejaba de insistir. A las 10 de la mañana, Julián se encontraba frente a la dirección escrita en la carta. Una clínica privada, de esas que solo veía desde lejos cuando aún tenía dinero. Entró sintiéndose fuera de lugar, con la ropa gastada y el olor de la calle aún encima. Varias personas lo miraron con desdén. ¿A quién viene a ver?, preguntó la recepcionista, sin ocultar su incomodidad. A Roberto Salgado, respondió Julián. Soy su amigo. La mujer dudó. Revisó una lista y finalmente asintió. Habitación 312. Lo están esperando, con un notario. El corazón de Julián comenzó a latir con fuerza. Al entrar, lo vio. Roberto ya no era el hombre seguro y sonriente de la fotografía. Estaba pálido, consumido, conectado a tubos. Cuando levantó la mirada y vio a Julián, rompió en llanto. «Perdóname», dijo con voz débil. «Te destruí la vida». Julián se quedó de pie, inmóvil. Todo el odio que había acumulado durante años chocaba ahora con la imagen de un hombre derrotado. El notario aclaró la garganta. «El señor Salgado desea hacer una confesión formal y firmar la transferencia de bienes y cuentas a nombre del señor Julián Ortega». Roberto tomó aire con dificultad. «Yo lo culpé porque tenía miedo de perderlo todo. Y al final lo perdí igual», cerró los ojos. «Pero tú perdiste más». Julián sintió que las piernas le temblaban. Aquello era real. Demasiado real. «¿Y María Elena?», preguntó de pronto. «¿También le mentiste a ella?». Roberto asintió lentamente. «Le mostré pruebas falsas. Le dije que confesaste. Ese golpe fue el peor de todos». Julián salió de la habitación minutos después, con documentos firmados en mano y un nudo en la garganta. No se sentía feliz, no se sentía victorioso, solo vacío. Mientras caminaba hacia la salida, una voz conocida lo detuvo. «¿Julián? ¿Eres tú?». Se giró, y ahí estaba ella. María Elena, más elegante, más distante, pero con los mismos ojos que alguna vez lo amaron. El pasado acababa de alcanzarlo. Por un segundo, el mundo dejó de moverse. Julián y María Elena se quedaron mirándose, separados por años de dolor, silencios y mentiras no dichas. Ella fue la primera en reaccionar. Su expresión pasó de la sorpresa a la frialdad,
como si levantara un muro invisible. «No sabía que atendían indigentes aquí», dijo con voz controlada. Las palabras le atravesaron el pecho a Julián, pero no respondió. No tenía fuerzas para defenderse. No todavía. «Vine a ver a Roberto», continuó ella, «aunque supongo que tú también tienes asuntos pendientes con él». Julián asintió lentamente. «Ya los tuve». María Elena lo observó de arriba a abajo. Su ropa, sus manos ásperas, su mirada cansada. Había escuchado rumores de que Julián había terminado en la calle, pero nunca quiso confirmarlos. Verlo así la incomodaba y la removía por dentro. «Lo nuestro terminó hace años», dijo ella, casi como si se lo recordara a sí misma. «No tienes que dar explicaciones». «No vine a darlas», respondió Julián por fin. «Vine a escuchar la verdad». Ella frunció el ceño. «¿Qué verdad?». Antes de que pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió. El notario salió con expresión seria. «Señora María Elena», dijo, «el señor Salgado ha dejado una confesión oficial. Tal vez usted debería escucharla». El color abandonó el rostro de María Elena. ¿Confesión de qué? Julián sintió como el momento se tensaba. Durante años había soñado con este instante, el momento en que alguien, al fin, supiera que él no había mentido. Pero ahora que estaba ahí, dolía. Entraron juntos a la habitación. Roberto abrió los ojos al verla y rompió en llanto otra vez. «Perdóname», dijo. «A ti también te mentí. Julián nunca fue culpable de nada». María Elena dio un paso atrás, como si el suelo se abriera bajo sus pies. «Eso no es verdad», susurró. «Yo vi los documentos». «Falsos», intervino el notario. «Todo está registrado». El silencio fue ensordecedor. María Elena miró a Julián, esta vez no con desprecio, sino con una mezcla de culpa y confusión. Yo te dejé solo», dijo con la voz quebrada. «No te creí». Julián bajó la mirada, y eso fue lo que más dolió. Salieron de la habitación sin decir más. En el pasillo, María Elena quiso tomarle el brazo, pero Julián se apartó. «No ahora», dijo. «Aún estoy aprendiendo a levantarme». Ella asintió, con lágrimas contenidas. Mientras Julián cruzaba la puerta de la clínica, el sol le dio de frente. Por primera vez en años, tenía la verdad de su lado, y también una oportunidad. Pero el dinero, la justicia y el perdón no siempre llegan juntos, y su camino hacia los millones apenas comenzaba. Julián pasó la noche en el mismo puente de siempre, pero algo había cambiado. El cartón ya no le parecía tan pesado, ni el ruido de los autos tan ensordecedor. En su bolsillo llevaba los documentos que confirmaban que legalmente ahora era dueño de propiedades, cuentas congeladas y una empresa abandonada. Pero en la realidad seguía sin nada. «El papel no quita el hambre», se dijo con una sonrisa amarga. A la mañana siguiente acudió a un despacho jurídico recomendado por el notario. Apenas cruzó la puerta, el recepcionista frunció el ceño. «¿Tiene cita?». «No», respondió Julián, «pero tengo esto». Colocó los documentos sobre el escritorio. El cambio fue inmediato. Abogados que antes ni lo habrían mirado, ahora se movían con prisa. Le ofrecieron café, un asiento, incluso una disculpa disfrazada de amabilidad. Julián observaba todo con distancia, recordando cuántas veces lo habían tratado como si no existiera. «Señor Ortega», dijo uno de ellos, «recuperar esto tomará tiempo. Hay deudas, demandas y gente que no querrá devolver lo que no le pertenece». «No quiero venganza», respondió Julián. «Quiero empezar de nuevo». Esa misma tarde, se dirigió a un banco. Vestido con ropa prestada, soportó miradas y murmullos. Cuando la ejecutiva revisó su nombre en el sistema, levantó la vista sorprendida. «¿Usted es ese Julián Ortega?». «El mismo que perdió todo», contestó, «y el mismo que lo va a reconstruir». Días después, consiguió un pequeño cuarto en renta. Nada lujoso, pero con una cama limpia y una ducha caliente. La primera noche, se quedó bajo el agua llorando, dejando que se llevara la suciedad de la calle y parte del pasado. Pero no todos estaban felices con su regreso. Una mañana, al salir del banco, un hombre lo interceptó. «Más te vale desaparecer otra vez», le dijo en voz baja. «Hay personas poderosas que se beneficiaron de tu caída».
Julián entendió algo importante. Recuperar su nombre significaba enfrentarse a quienes lo habían hundido. Y mientras luchaba por levantarse, alguien lo observaba desde lejos. Alguien que no veía en él a un vagabundo, sino a una oportunidad. Julián comenzó desde abajo. Otra vez. Aunque legalmente tenía propiedades y dinero a su nombre, casi todo estaba congelado o en disputa. Así que aceptó lo único que le ofrecieron sin preguntar demasiado. Trabajo en un pequeño taller mecánico al sur de la ciudad. El dueño, don Eusebio, era un hombre mayor, de manos curtidas y mirada honesta. «Aquí no me importa tu pasado», le dijo. «Mientras trabajes bien, tienes un lugar». Julián trabajaba como si cada tornillo fuera una deuda con la vida. Llegaba antes que todos y se iba después. Sus manos, acostumbradas al frío de la calle, volvieron a llenarse de grasa, pero esta vez no le avergonzaba. Un día, al cerrar el taller, apareció un auto negro de lujo. De él bajó una mujer elegante, segura, con una sonrisa calculada. «Busco a Julián Ortega», dijo. Don Eusebio miró a Julián con curiosidad. «¿Soy yo?». La mujer lo observó con detenimiento. «Mi nombre es Verónica Landa. Invierto en negocios y sigo historias interesantes». Julián cruzó los brazos. Entonces se equivocó de lugar. Verónica sonrió. Al contrario, un hombre que lo pierde todo, duerme en la calle y aún así no se rinde, es justo el tipo de persona con la que quiero trabajar. Le ofreció una tarjeta. «Sé que estás recuperando una empresa que fue tuya. Yo puedo ayudarte a levantarla más rápido, a cambio de una sociedad». Julián dudó. Había aprendido a desconfiar. «No firmo nada sin entenderlo», dijo. «Eso me gusta», respondió ella. «Te espero cuando estés listo». Mientras tanto, María Elena seguía pensando en él. Una noche, armándose de valor, fue al taller. Lo vio trabajando, sudado, concentrado, igual que antes, y distinto al mismo tiempo. «Nunca dejaste de ser fuerte», le dijo. Julián la miró sin rencor, pero con distancia. «¿La fuerza no sirve si nadie confía en ti?». Ella bajó la mirada. «Yo quiero hacerlo ahora». Julián suspiró. «Ahora primero tengo que confiar en mí». Entre oportunidades, viejas heridas y nuevas alianzas, Julián estaba a punto de tomar una decisión que definiría si su regreso sería real o solo otra ilusión. La noche en el pequeño cuarto de renta fue larga. Julián observaba la tarjeta de Verónica sobre la mesa como si fuera una puerta entreabierta. Podía conducirlo a la cima o repetir la historia de la traición. Recordó algo que don Eusebio le dijo mientras cerraban el taller. «El dinero vuelve, muchacho. La dignidad, no siempre». A la mañana siguiente, Julián llamó a Verónica. «Acepto hablar», dijo, «pero bajo mis reglas». Se citaron en una cafetería discreta. Verónica llegó puntual, con una carpeta llena de documentos. «No vengo a comprar tu nombre», aclaró ella. «Vengo a invertir en tu visión». Le explicó su plan: rescatar el antiguo taller de Julián, modernizarlo, enfocarlo en autos híbridos y eléctricos. Un negocio con futura, pero había un detalle. «Hay gente que no quiere que vuelvas a destacar», dijo ella. «Yo también he recibido amenazas». Julián cerró los ojos un segundo. El pasado seguía persiguiéndolo. «Entonces haremos las cosas bien», respondió. «Todo legal, todo claro». Mientras tanto, Roberto falleció esa misma semana. La noticia salió en un pequeño periódico local junto con una nota que estremeció a Julián. La confesión empezaba a hacerse pública. Algunos antiguos clientes comenzaron a llamarlo. Otros pedían disculpas. No todos. Una noche, al salir del taller, encontró la puerta forzada y herramientas robadas. En la pared, alguien había escrito con pintura roja: «Vuelve a desaparecer». Julián se quedó mirando el mensaje con los puños apretados. Don Eusebio se acercó. «¿Quieres llamar a la policía?». «No», respondió Julián.
Quieren asustarme, y no lo van a lograr. Al mismo tiempo, María Elena decidió enfrentar su culpa. Rechazó una propuesta de matrimonio que tenía y fue a buscar a Julián. «No espero que volvamos», le dijo. «Solo quiero que sepas que esta vez voy a estar del lado de la verdad». Julián la escuchó en silencio. «A veces», dijo finalmente, «el perdón no es volver, es dejar de odiar». Y mientras la ciudad dormía, Julián comprendió algo. Para llegar a los millones, primero debía sobrevivir a quienes no querían verlo levantarse. El proyecto comenzó en silencio. Julián y Verónica trabajaban de madrugada, revisando planos, números y permisos. No había lujos, solo café frío y determinación. Vendieron lo poco que aún no estaba embargado y rentaron un local pequeño, casi escondido, lejos de las zonas donde Julián había sido señalado y juzgado. Si vamos a renacer, será sin ruido. El primer mes fue un infierno. Clientes desconfiados, proveedores que exigían pagos por adelantado, bancos que aún dudaban de su nombre. Más de una vez Julián pensó en rendirse. Más de una vez recordó la calle, y eso lo mantuvo de pie. Una tarde, llegó un joven desesperado con un taxi híbrido averiado. Nadie quería arreglarlo. «Dicen que sale más caro que el coche», se quejó. Julián lo revisó con calma. «No saben dónde mirar», respondió. Lo reparó en horas, cobrando lo justo. El joven regresó a los días con más taxis. La voz comenzó a correr. El taller empezó a llenarse. Pero el éxito trae envidia. Una mañana, Verónica llegó pálida. «Cancelaron nuestro permiso ambiental», dijo. «Alguien movió influencias». Julián apretó la mandíbula. No es casualidad. Investigaron y encontraron el nombre detrás del bloqueo. Arturo Beltrán, un empresario poderoso. El mismo que había comprado a precio de nada parte de lo que Roberto robó años atrás. «Si avanzamos, lo enfrentamos», dijo Verónica. «Si retrocedemos, ganará». Julián miró el taller lleno de autos, a los mecánicos trabajando, a don Eusebio sonriendo orgulloso. «Dormí en la calle», respondió. «¿De verdad creen que esto me va a detener?». Esa noche, Julián recibió un mensaje anónimo en su celular nuevo. «Última advertencia. Mañana lo pierdes todo». Julián no contestó, porque por primera vez en años no tenía miedo, pero sí presentía que el golpe que venía sería el más duro de todos. El golpe llegó al amanecer. Camiones oficiales se estacionaron frente al taller. Inspectores bajaron con carpetas, cámaras y órdenes de clausura. Los vecinos miraban desde lejos, murmurando. Los mecánicos se quedaron inmóviles. «¿Otra vez?», susurró uno de ellos. Julián salió con calma, aunque por dentro todo le temblaba. «¿Cuál es el problema?», preguntó. «Denuncia por manejo irregular de residuos y evasión fiscal», respondió el inspector sin mirarlo. «El taller queda cerrado hasta nuevo aviso». Verónica apretó los labios. Sabía que era un ataque directo. «Todo está en regla», dijo. «Tenemos permisos, facturas, auditorías». El hombre encogió los hombros. «Entonces demuéstrenlo. En meses». Colocaron los sellos. El ruido del metal al cerrarse fue como un eco del pasado. Por un instante, Julián volvió a verse bajo el puente, con el cartón mojado y la vida rota. Los empleados comenzaron a irse, uno a uno, en silencio. Don Eusebio se acercó. «Si decides cerrar, no te juzgaré», dijo. «Ya peleaste demasiado». Julián miró el letrero clausurado. Respiró hondo. «No», respondió. «Esta vez no voy a huir». Esta misma tarde, convocó a una reunión en el pequeño cuarto que usaban como oficina alterna. Solo quedaron Verónica, don Eusebio y dos mecánicos que decidieron creer. «Nos quieren cansar», dijo Julián. «Que nos rindamos por hambre y miedo». «¿Y qué haremos?», preguntó uno de ellos. Julián sacó una carpeta vieja, la misma que había guardado desde antes de caer en desgracia.
Vamos a hablar, dijo, pero no con ellos, con la verdad. Dentro había pruebas, contratos antiguos, movimientos irregulares, firmas que no eran suyas, pistas que en su momento nadie quiso escuchar, pero que ahora coincidían con el nombre de Arturo Beltrán. Verónica lo miró sorprendida. ¿Por qué nunca usaste esto? Julián bajó la mirada. Porque antes estaba solo. Esa noche, María Elena tocó a su puerta. Había visto la noticia de la clausura. No vine a salvarte, dijo. Vine a ayudarte a no caer otra vez. Julián entendió entonces que no todas las pérdidas eran castigos. Algunas eran preparación. Mientras la ciudad dormía, 4 personas decidieron enfrentarse a un gigante. Y cuando el pequeño se levanta con la verdad en la mano, incluso el poderoso empieza a temblar. La denuncia se presentó una semana después. No fue un escándalo inmediato. No hubo cámaras ni titulares ruidosos. Solo un expediente sólido, bien armado, entregado a la fiscalía y a 2 medios independientes que aún creían en el periodismo sin precio. Arturo Beltrán reaccionó rápido. Demandas, llamadas anónimas, ofertas generosas para que Julián retirara todo. Verónica recibió una visita inesperada en su oficina. «No te conviene estar del lado equivocado», le dijeron. Ella sonrió. «Yo ya elegí». María Elena usó sus contactos como contadora para revisar números antiguos. Cada hoja confirmaba lo mismo. Julián había sido el chivo expiatorio perfecto. Don Eusebio, con su reputación intachable, se ofreció como testigo. «No tengo millones», dijo, «pero tengo memoria». Un mes después, la historia explotó. Empresario acusado de fraude y tráfico de influencias. El hombre que cayó por decir la verdad. El nombre de Julián volvió a circular, esta vez sin vergüenza. Las autoridades retiraron la clausura. El taller reabrió entre aplausos de vecinos y clientes que regresaban, algunos con disculpas, otros con silencio. Julián no celebró. «Esto no es venganza», dijo a su equipo, «es justicia». Con el taller funcionando, Verónica consiguió nuevos inversionistas, pequeños al inicio, luego fondos más grandes. El negocio creció, se expandió a 2 sucursales más. El dinero comenzó a llegar, pero Julián seguía viviendo de forma sencilla. Recordaba cada noche en la calle, cada mirada de desprecio. Una tarde recibió una llamada inesperada. «Señor Ortega», dijo una voz formal, «un grupo internacional quiere comprar el 60% de su empresa». Verónica abrió los ojos. «¡Esos son millones!». Julián colgó lentamente. Miró el taller lleno de vida, a la gente trabajando, a don Eusebio riendo con los jóvenes mecánicos. «Aún no», dijo. «El dinero puede esperar, el propósito no». Sin saberlo, esa decisión sería la que terminaría de cambiarlo todo. La oferta volvió, y esta vez con un número imposible de ignorar. Julián sostuvo el contrato con manos firmes, pero el corazón inquieto. Aquella cifra representaba más dinero del que jamás había imaginado, y también el riesgo de perder el alma del proyecto que tanto le costó levantar. «Si aceptamos», dijo Verónica, «seremos libres financieramente. Podrás ayudar a quien quieras, cuando quieras». María Elena guardó silencio. Había aprendido a no imponer, solo a acompañar. Esa noche, Julián salió a caminar solo. Sin darse cuenta, terminó bajo el mismo puente donde todo comenzó. El cartón ya no estaba, pero el recuerdo seguía ahí. Un hombre dormía en la esquina, temblando de frío. Julián se quitó la chamarra y se la dejó encima. «No todos los que caen se quedan abajo», susurró. Ahí entendió la respuesta. Al día siguiente aceptó la venta, pero con una condición: un fondo social permanente financiado por la empresa para capacitar y emplear a personas en situación de calle. Los inversionistas dudaron. «Es mala imagen», dijeron. «Entonces no hay trato», respondió Julián. El silencio duró segundos eternos. «Aceptamos». La firma se realizó un viernes por la mañana. Los números se transfirieron. Las cuentas dejaron de ser promesas.
Julián Ortega pasó oficialmente de dormir en la calle a ser millonario. La noticia se viralizó. Entrevistas, titulares, aplausos tardíos. ¿Qué se siente ganar tanto dinero?, le preguntaron. Julián miró a la cámara. Lo difícil no fue ganar millones, dijo. Fue no perderme cuando no tenía nada. Esa noche, en un pequeño departamento, aún sin lujos, Julián lloró en silencio. No de alegría, sino de alivio. Porque había ganado algo más grande que el dinero. Pero el verdadero final aún no estaba escrito. El dinero lo cambió todo, y al mismo tiempo no cambió nada. Julián siguió despertando temprano. Seguía yendo a los talleres, hablando con los mecánicos por su nombre, escuchando historias que le recordaban quién había sido. Ahora había más sucursales, más empleados, más ceros en las cuentas, pero él seguía cargando la misma lección: nunca volver a mirar a nadie desde arriba. El Fondo Social comenzó con 10 personas rescatadas de la calle. La primera en llegar fue un hombre llamado Ramiro, alcohólico, rechazado por su familia. No sé hacer nada, dijo, con la mirada baja. Julián lo miró a los ojos. Yo tampoco sabía sobrevivir. Y aquí estoy. Meses después, Ramiro era jefe de almacén. Las historias se repetían, gente rota que volvía a creer, y cada éxito le recordaba a Julián aquella mujer que un día le regaló comida bajo la lluvia. Intentó encontrarla, nunca pudo. María Elena, por su parte, decidió marcharse un tiempo. No porque no te quiera, le dijo, sino porque necesito aprender a perdonarme. Julián la abrazó sin promesas. Gracias por volver cuando más importaba. Un año después, Arturo Beltrán fue sentenciado. No hubo celebración. Julián solo cerró los ojos. Que el odio termine aquí, dijo. Esa noche, solo en su departamento, Julián abrió una caja vieja. Dentro había el cartón húmedo que una vez fue su cama. Lo sostuvo con cuidado. Nunca olvides, se dijo, de dónde vienes. Pero aún quedaba algo pendiente, algo que el dinero no podía comprar. El sentido final de su historia. Y ese sentido estaba a punto de revelarse. El reconocimiento llegó cuando Julián menos lo esperaba. Una universidad lo invitó a dar una charla, no por sus millones, sino por su historia. Dudó en aceptar. No se sentía un ejemplo, solo un sobreviviente. El auditorio estaba lleno. Yo no vengo a decirles que todo se puede, comenzó. Vengo a decirles que incluso cuando no se puede, uno puede seguir caminando. Contó su caída, la calle, la traición, la soledad. El silencio era total. Al final, una joven levantó la mano. ¿Qué fue lo que lo salvó? Julián pensó un momento. Que alguien me trató como persona cuando yo ya no podía hacerlo conmigo. Esa noche, al salir, una mujer se le acercó. Era la misma que años atrás le dio comida bajo el puente. Nunca supe tu nombre, dijo ella, sonriendo. Julián, respondió, con los ojos húmedos. Gracias por no verme como un fracaso. Ella negó con la cabeza. Tú nunca lo fuiste. Días después, María Elena regresó. No hubo reproches ni promesas, solo caminaron juntos, despacio. ¿Y ahora qué sigue?, le preguntó ella. Julián miró la ciudad. Seguir siendo digno, incluso cuando nadie mire. Entendió que los millones eran consecuencia, no destino, que el verdadero éxito no estaba en lo que recuperó, sino en lo que decidió no perder. Y así, sin aplausos ni portadas, Julián cerró el círculo que empezó bajo un puente. Solo faltaba una cosa. Julián volvió al puente una última vez. No por nostalgia, no por dolor, sino por gratitud. Se paró justo donde años atrás había dormido con hambre, frío y miedo. Observó los autos pasar, las prisas, las vidas que no se detienen a mirar al que cayó. Sacó de su bolsillo una pequeña placa de metal y la atornilló discretamente al muro. No tenía su nombre, solo una frase. Nadie es invisible. A veces, solo está roto. Con el tiempo, el Fondo Social creció. Talleres, becas, segundas oportunidades. No todos lo lograron,
no todos quisieron cambiar. Y Julián entendió algo importante. Ayudar no siempre significa salvar, sino acompañar. Nunca olvidó el cartón, nunca olvidó el desprecio, nunca olvidó la soledad, porque eso fue lo que lo mantuvo humano. Cuando le preguntaron cómo pasó de dormir en la calle a tener millones, Julián respondió siempre lo mismo. No fue el dinero lo que me levantó, fue la dignidad de no rendirme cuando nadie apostaba por mí. Y esa es la parte que casi nadie cuenta, porque el verdadero milagro no es hacerse rico.